Vamos a proseguir con nuestro programa. Ahora es momento de presentar la ponencia que está a cargo del doctor Álvaro Solís. Mientras él prepara su presentación, voy a leerles un poco de su hoja de vida. Álvaro Solís se graduó en Ingeniería Química en la Facultad Nacional de Ingeniería de la Universidad Técnica de Oruro. Realizó un doctorado en Ingeniería de Procesos de Minerales en la Universidad de Antofagasta, en Chile. Realizó una pasantía doctoral en el Max Planck Institut für Eisenforschung en Düsseldorf, Alemania. Ha publicado diversos artículos científicos y capítulos de libros enfocados a estudios de corrosión y desarrollo de nuevas aleaciones metálicas utilizadas en procesos metalúrgicos. Actualmente se desarrolla como académico e investigador en la Universidad de Atacama, en Copiapó, Chile, y adscrito al Departamento de Ingeniería de Metalurgia. Sus líneas de investigación están enfocadas a procesos electroquímicos y fenómenos de corrosión, así como la modelación y simulación numérica de fenómenos físico-químicos y procesamiento de minerales. Damos la bienvenida al doctor Álvaro Solís, que el día de hoy nos presenta el tema simulación y modelación de fenómenos electroquímicos. Tiene la palabra, por favor. Muchas gracias, Aleida. ¿Se escucha? ¿Se ve la presentación? Sí, se escucha, se ve perfecto. Ya, muchas gracias. Bueno, quiero agradecer simplemente a la Universidad Técnica de Oruro por la invitación realizada y obviamente a todos los colegas que están participando. Muchos éxitos, muy buenas presentaciones hasta el momento. Bueno, en orden al tiempo, vamos a empezar a presentar la presentación. Bueno, mi nombre, como ya lo dijo usted, soy Álvaro Solís Ayala y hoy en la tarde les presentaré un tema más más educativo, que va a ser la simulación y modelación de fenómenos electroquímicos. Vamos a empezar con una tabla básica donde vamos a conocer aspectos fundamentales de la electroquímica, vamos a ver su modelación, vamos a ver, obviamente, la modelación, las ecuaciones fundamentales, la simulación de estos procesos y fenómenos, y al mismo tiempo vamos a ver algunos casos prácticos. Vamos a recordar algunos conceptos que ya lo vemos trayendo desde anteriores presentaciones, donde la electroquímica, como bien conocemos, es una rama de las ciencias químicas que se ocupa de la interrelación entre fenómenos químicos y eléctricos. Normalmente está dividido en dos áreas principales. Tenemos las celdas galvánicas y tenemos las celdas electrolíticas, ¿verdad? En la práctica fácilmente podemos relacionar esto a las celdas de electroobtención de cobre, por ejemplo, como se había mencionado, o las celdas galvánicas que también pueden estar asociadas a las baterías de litio, ¿verdad? Ya que, bueno, al mismo tiempo que son reversibles. Dentro de este aspecto, vamos a recordar, solamente como para recordar, dentro de las celdas electrolíticas tenemos los fenómenos eléctricos que dan lugar a fenómenos químicos. Esa sería una celda electrolítica, ¿no? Tal como habéis indicado, una celda de electroobtención, por ejemplo. O celdas galvánicas, que serían fenómenos químicos que provocan electricidad, ¿no? Como una batería de litio, por ejemplo. Dentro de las ciencias de la ingeniería, como ustedes ya lo han visto en presentaciones anteriores, la electroquímica se desenvuelve en muchas aplicaciones tecnológicas. Habíamos visto síntesis de productos químicos, por ejemplo, electrodeposición de metales, níquel, cobre, plomo, ¿verdad? Estaño. Tenemos la electrorefinación de metales, por ejemplo, en las plantas de fundición, que es lo que nos entregan. Nos entregan un ánodo de cobre, por ejemplo, y lo cual nosotros tenemos que refinarlo. Tenemos, por ejemplo, en baterías de flujo, pilas de combustible. En estas pilas de combustible, o estas celdas de energía que también se llaman, tenemos la energía de hidrógeno, por ejemplo, ¿verdad? O podemos utilizar el hidrógeno para generar energía. Tenemos casos de modificaciones superficiales. Un ejemplo muy interesante presentó la señorita anteriormente, la ingeniero Judith, anteriormente, donde presenta un depósito, ¿verdad?, de níquel-cobre. Al mismo tiempo tenemos separaciones electroquímicas, tal como había presentado la presentación de Felipe, muy interesante, donde tenemos la energía azul, ¿verdad? Tenemos fenómenos de corrosión, tenemos sales fundidas, por ejemplo, obtención de aluminio, de litio, por electroquímica, de potasio. También tenemos fenómenos de electrocatálisis. Normalmente esas electrocatálisis van a estar asociados a procesos ya sea de electrodeposición de metales o baterías de litio o celdas de energía. Entonces, ten en cuenta, nosotros en la ingeniería química, que también va a estar asociada a la electroquímica, tenemos muchos campos de aplicación.
Asimismo, también en la metalurgia, ¿verdad? En la presente presentación yo voy a asociar tópicos de la electroquímica relacionados tanto a la ingeniería química como a la ingeniería metalúrgica y algunos trabajos que estamos haciendo en la universidad. Como habíamos indicado anteriormente, la rama de la electroquímica puede dividirse en muchas áreas. Tenemos transportes de carga, tenemos transporte de calor, transporte de fluido, tenemos la fabricación y diseño de reactores. ¿No se dan cuenta? La electroquímica conlleva muchas áreas de la ingeniería. Transporte de materia, de carga, transporte de calor, por ejemplo, una batería de litio que tal vez está mal diseñada o tiene un sobrecalentamiento, quién sabe, puede explotar, ¿verdad? Entonces tenemos muchos problemas, lo cual normalmente está asociado a cambios químicos. Tenemos el transporte de fluidos, ya que recordemos, una celda electroquímica está compuesta de un ánodo, un cátodo y un electrolito, ¿verdad? Entonces ahí tenemos la mecánica de fluidos involucrada. Obviamente en el diseño de reactores. Ahí, por ejemplo, mostró Felipe un reactor muy interesante de cuatro compartimientos, ¿verdad? Entonces tenemos ahí, por ejemplo, el diseño de reactores. ¿Qué fenómenos están involucrados? Obviamente tenemos, al ser un fenómeno electroquímico, tenemos fenómenos que dan variables de corriente, de potencial, ¿verdad? Tenemos transporte de masa, transporte de momento y obviamente todas las reacciones químicas y o electroquímicas que involucra el fenómeno. Sus campos de aplicación obviamente va a ser la electroquímica, la teoría de potencial, ingeniería química, la química básica y bueno, la ciencia de materiales, ¿verdad? Acá también pueden ver dónde podemos aplicar todos estos conocimientos. Separadores, materiales de separación, electrodos, ¿verdad? Para saber los mecanismos de reacción, que en este caso es muy importante conocer un mecanismo de reacción asociado, por ejemplo, a una cinética de reacción, ¿verdad? Entonces tenemos que conocer todos esos fenómenos para poder aplicar a cierto campo de la ingeniería. En síntesis de materiales, por ejemplo, bueno, hidráulica, control de procesos, teoría de la doble capa, por ejemplo. Sí. Bueno, por modo de continuar, ya que en esta presentación yo voy a presentar un resumen fundamental básico de los fenómenos electroquímicos. Como bien había indicado hace un par de minutos, estos fenómenos ocurren en la interfase sólido-líquido de un sistema, ¿verdad? Donde obviamente tenemos un conductor iónico, ¿verdad? El conductor iónico intermedia la conversión química a energía eléctrica, por ejemplo, o viceversa. Hemos indicado que tenemos dos tipos de fenómenos, una celda electrolítica y una galvánica, ¿verdad? Entonces, ¿eso qué nos indicaría? Que tenemos un conductor iónico y tenemos unos electrodos. Por ejemplo, acá tenemos el conductor eléctrico, que va a ser el electrodo, y tenemos el conductor iónico, que en este caso va a ser la solución de electrolitos. Obviamente, en esta interfase sólido-líquido va a ocurrir el intercambio de electrones. El sólido, un requisito fundamental para el sólido, que tiene que ser conductor eléctrico, bueno, tiene que conducir la electricidad. Y bueno, se denomina electrodo. Entonces hay que ver también qué material aquí, y se dan cuenta, en esta área es muy importante porque dependiendo del fenómeno o el proceso que nosotros estudiemos, hay que seleccionar adecuadamente un electrodo en base a sus características eléctricas. En este caso, tiene que tener una buena conductividad eléctrica. Bueno, el conductor iónico, obviamente, que va a ser la solución de electrolitos, que va a tener diferentes iones disueltos en el seno de la solución. Para ello, ¿verdad? Para conocer todo esto, necesitamos inicialmente reconocer los cambios que existen en la doble capa. Si yo inicialmente no comprendo, o bueno, inicialmente para comprender todo el fenómeno que ocurre en esta interfase, tengo que necesariamente recurrir o comprender lo que sucede en la doble capa. Acá tenemos un esquema más o menos fundamental, uno básico, donde tenemos el comportamiento de la doble capa. Este comportamiento puede ser descrito como, bien indica acá, el más común, ¿verdad? O el más utilizado, de hecho, el que hasta el momento se utiliza. Existen otros modelos, pero el más utilizado es el modelo de Helmholtz, y obviamente asociado a una película de difusión. El modelo de Helmholtz, ¿qué dice? Tenemos un metal que está cargado, ¿verdad? Por ejemplo, en este caso positivamente, donde
se forma un plano interno, ¿verdad? Un plano interno de Helmholtz que está asociado a una fuerte absorción de iones específicos. Normalmente la distancia de este plano interno está asociado al radio medio de la especie iónica que se absorbe en la película, o perdón, en la superficie metálica. Asimismo, tenemos un plano externo, ¿verdad? Donde iones solvatados por el solvente, en este caso agua, por el solvente, son atraídos, en este caso, ya no es por una fuerte absorción, sino son atraídos por fuerzas electrostáticas. En este caso, lo que significaría, son atraídos más débilmente. Tenemos, la distancia, la separación del plano externo de Helmholtz, como bien indica en esta gráfica, sería el radio medio de la molécula, del ion solvatado. Y finalmente tenemos en la zona más alejada del plano de Helmholtz, tenemos una zona de difusión, donde tenemos el electrolito. ¿No? Es la zona más alejada de la superficie metálica, ya dentro del electrolito. Entonces nosotros lo que necesitamos comprender inicialmente es lo que sucede o cuál es el comportamiento, cuál es el fenómeno electroquímico por el cual va a suceder esta doble capa o cómo se comporta esta doble capa bajo diferentes condiciones de estudio. Los cambios que ocurren en la doble capa, ¿verdad? Tal como hemos visto, depende de muchos factores. Como hemos indicado, depende del electrodo, del material del electrodo, ¿no? Si es altamente conductor, es altamente electrocatalítico, por ejemplo, no conduce de electricidad muy buena, es semiconductor, ¿no? Entonces, depende mucho de la especie iónica que se puede absorber sobre su superficie. No es lo mismo que se absorba un ion cloruro, por ejemplo, un ion bromuro sobre su superficie. Va a depender también de las condiciones hidrodinámicas, ya que se ha visto en la literatura, normalmente el plano de difusión es el que más es afectado por las condiciones hidrodinámicas. Bueno, como hemos indicado, va a depender de la absorción, del grado de absorción de estas especies iónicas. Asimismo, va a depender del estado superficial, por ejemplo. Tenemos una superficie totalmente pulida, una superficie semipulida, en sí. Va a depender de muchos factores, los cuales entender, comprender el efecto de todas estas variables en un solo estudio no es muy fácil. Por eso que se hacen a veces estudios separados, donde solamente se estudia el material o solamente se estudia la capacidad de absorción de la especie iónica, entre otros. O solamente podemos estudiar el efecto de las condiciones hidrodinámicas, la velocidad de rotación, el caudal de transporte, en sí. Bueno, acá tenemos un ejemplo básico, tenemos una celda de electroobtención de cobre a escala de laboratorio, donde tenemos los ánodos. Bueno, en la electrólisis de cobre, normalmente los ánodos son de plomo, tenemos un cátodo de acero inoxidable y otro ánodo de plomo. Como bien sabemos, los fenómenos electroquímicos involucran una reacción electroquímica donde hay un intercambio de electrones, ¿verdad? Bueno, por ejemplo, acá tenemos un ánodo donde viene la especie, acepta los electrones, desprende los electrones ya que este se oxida, ¿verdad? O el cátodo, el cual sería un receptor de electrones para poder reducirse. Dentro de la modelación matemática, que es lo que nos interesa a nosotros, ¿verdad? La modelación matemática, existen diversos tratamientos matemáticos que va a estar asociado a las técnicas que nosotros utilicemos. Dentro de estas técnicas, depende a las técnicas electroquímicas, que estas pueden ser aplicadas para la comprensión de los fenómenos electroquímicos. Existen varias técnicas dentro de la electroquímica. Hay un sinfín de técnicas que nos pueden ayudar a comprender lo que sucede, lo que ocurre en la doble capa, ¿verdad? Acá vamos a mencionar dos solamente por el tiempo. De hecho, vamos a ir avanzando con uno. Por ejemplo, tenemos la voltamperometría, donde la información se obtiene a partir de medidas de intensidad de corriente cuando se aplica un potencial definido a la celda electroquímica. Dentro de esta técnica de la voltamperometría, tenemos la voltametría lineal, donde, por ejemplo, acá tenemos la voltametría lineal, se aplica un potencial lineal, ¿verdad?, respecto del tiempo.
Tenemos la voltametría cíclica, por ejemplo, que sería un potencial de ida, por ejemplo, si nosotros vamos en dirección anódica, más adelante vamos a explicar, si vamos en dirección anódica, la reacción en teoría tiene que ser reversible. Vamos, inicialmente, por ejemplo, vamos en dirección anódica y al mismo tiempo vamos en dirección catódica, ¿verdad? Tenemos otras técnicas de voltametría de pulso diferencial, tenemos la voltametría de onda cuadrada. Asimismo, esta es una técnica voltamperométrica. También tenemos otras técnicas un poco más complejas de entender, que es como la espectroscopía de impedancia electroquímica. ¿En qué se basa esta técnica? Bueno, se basa en el uso de una corriente alterna, a diferencia de la voltamperometría, que utiliza una corriente directa, ¿verdad? Se basa en el uso de una corriente alterna, donde se mide la impedancia del sistema electroquímico como función de la frecuencia. Obviamente esto va a estar asociado a una señal sinusoidal perturbada por una pequeña amplitud, ¿verdad? Si nosotros recordamos, una señal sinusoidal va a tener una amplitud y una frecuencia. Entonces lo que se suministra, se impone a esta técnica, se perturba con una pequeña amplitud. En este caso tenemos dentro la impedancia electroquímica, tenemos dos tipos. Tenemos la amplitud potenciostática, donde nosotros le suministramos un potencial definido. O también podemos utilizar la amplitud galvanostática. Aquí hay un error de escritura, donde nosotros le imponemos una corriente definida. Normalmente esos diagramas están descritos por unos diagramas que se construyen, ¿verdad? Que son los diagramas de Bode, donde tenemos la resistencia en un plano real versus la resistencia en un plano imaginario. Matemáticamente, estos diagramas, ¿verdad? Nosotros podemos reproducirlos para comprender lo que sucede en la doble capa, que va a estar asociada a una capacitancia y a una resistencia, por ejemplo acá, ¿verdad? A través de circuitos eléctricos. En este curso, bueno, ahora, solamente en esta presentación, vamos a insertarnos en lo que va a ser la modelación de técnicas voltamperométricas. Como habíamos indicado, todas estas técnicas dependen del potencial que se aplica al sistema para tener una respuesta de corriente eléctrica. Toda la modelación se va a basar en la cinética electroquímica que presenta el sistema, ¿verdad? Bueno, recordemos que la cinética electroquímica es la que va a estudiar la medida de la velocidad a la cual una reacción y un proceso va a ocurrir. La respuesta que se obtiene a partir de estas técnicas es lo que se obtiene una curva corriente versus potencial, o lo que se denomina una curva de polarización. Por ejemplo, acá tenemos un esquema gráfico donde tenemos una voltametría cíclica, donde nosotros le agregamos una onda cíclica, una onda de ida y una onda de regreso. Entonces acá vemos la respuesta que nos entrega este barrido cíclico. Entonces tenemos una respuesta de corriente de ida, por ejemplo en dirección catódica, si el potencial aquí es positivo, y tenemos una corriente de respuesta en dirección anódica. Como habíamos visto anteriormente, todo esto va a estar basado en una reacción fundamental, porque por ejemplo nosotros en términos generales podemos llamarlo una especie oxidada más electrones igual a una especie reducida. Tenemos la reacción directa, en este caso va a ser una reacción catódica, ¿verdad? Porque está aceptando electrones. Y la reacción inversa va a ser una reacción de oxidación o una reacción anódica porque estaría liberando electrones. En otras palabras, estaría oxidando la especie. En términos generales, nosotros ¿cómo podemos definir la velocidad de la reacción? Bueno, como muy bien lo conocemos, podemos describirlo por una constante por la concentración de la especie. Esta concentración va a depender de la posición geométrica, del plano y del tiempo. Me refiero a la posición geométrica del plano X, me refiero a esta distancia en este plano, ¿verdad? Acá. Entonces, ¿cómo nosotros asociamos esta velocidad en términos de corriente? Porque lo que nos interesa es medir, porque como variables respuestas, ¿qué variables respuestas tenemos nosotros? Tenemos corriente y la variable manipulable sería el potencial.
Entonces yo tengo que transformar todos estos términos de constantes cinéticas, de velocidad de reacción, en términos de corriente y potencial. Entonces una expresión para relacionar es a partir de una de las leyes de Faraday que nos relaciona con el número de electrones intercambiados y su constante de Faraday, ¿verdad? Bueno, para esta reacción, por ejemplo, nosotros vemos que la velocidad neta o la velocidad total, ¿a qué va a ser igual? Va a ser la velocidad en la velocidad directa menos la velocidad inversa. O en otras palabras, la corriente de celda o la corriente total o la corriente neta, que se puede llamar, va a ser la corriente catódica menos la corriente anódica. Inicialmente ya estamos colocándole nomenclatura a nuestras ecuaciones cinéticas. Ahora nosotros, ¿cómo describimos estas ecuaciones? Tanto la densidad de corriente anódica como la catódica. Dentro de la literatura, la ecuación de Butler-Volmer es la ecuación fundamental de la cinética electroquímica. Esta nos va a describir la relación existente entre el potencial y la densidad de corriente. Entonces, ¿cómo está desarrollada esta ecuación? Nos dice que la densidad de corriente, ¿verdad?, de una reacción X va a ser igual a una densidad de corriente de intercambio. Esta densidad de corriente de intercambio está íntimamente relacionada a las condiciones de equilibrio de nuestro sistema, o en este caso a los potenciales de equilibrio de nuestra reacción estudiada. Bueno, acá nos indica por el exponencial de un coeficiente de transferencia que va a estar asociado a la termodinámica y también al aspecto fenomenológico que ocurre en la interfase, ¿verdad? Eso vamos a ver más adelante. Por el número de electrones, por la constante de Faraday, sobre R, que sería la constante de los gases ideales, por la temperatura. Por el potencial que se aplica al sistema, ¿verdad? Porque nosotros cuando hacemos una electrólisis, una electrorefinación, o cuando hacemos un ciclado de una batería, por ejemplo, una batería de litio o una celda de energía, nosotros le suministramos un potencial. Entonces este va a ser el potencial aplicado menos el potencial de equilibrio. Este potencial de equilibrio, ¿cómo lo determinamos? Como su nombre lo indica, es una condición de equilibrio que nosotros podemos sacarlo fácilmente a partir de la termodinámica. Entonces si nosotros nos vamos a la termodinámica electroquímica, este potencial de equilibrio podemos calcularlo con la ecuación de Nernst, ¿verdad? Entonces tenemos cómo quedaría nuestra densidad de corriente global para una reacción redox, donde tenemos la densidad de corriente catódica menos la densidad de corriente anódica. Entonces, obviamente, si nosotros aplicamos esta ecuación de Butler-Volmer a ambos casos, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener una densidad de corriente de intercambio catódica por el exponencial del coeficiente de transferencia catódico, por el número de electrones, por la constante de Faraday, sobre la multiplicación del R por temperatura, por el potencial aplicado catódico menos el potencial de equilibrio catódico. En este caso, los potenciales de equilibrio, como he indicado, vamos a calcular a partir de la ecuación de Nernst, cuando relaciona el potencial estándar con la constante de equilibrio, ¿verdad? La constante de equilibrio podemos determinarlo por el logaritmo de los productos sobre los reactantes, ¿verdad? El producto sobre reactante, menos para la densidad de corriente anódica, que va a ser una densidad de corriente de intercambio, en este caso el ánodo, por el exponencial del coeficiente de transferencia anódico, igual por número de electrones que intercambia la reacción, por F, por RT, y lo mismo. Tenemos un potencial anódico aplicado, menos un potencial de equilibrio, pero en este caso para el ánodo, ¿verdad? Esta ecuación nosotros podemos simplificarlo considerando esta diferencia del potencial aplicado menos el potencial de equilibrio, que para nosotros sería el sobrepotencial. Este sobrepotencial es una variable muy importante dentro de la ingeniería o dentro de los procesos, dentro de los fenómenos electroquímicos, ya que nos va a definir, dependiendo del proceso que le vamos a aplicar, nos va a definir la cantidad necesaria, o el potencial necesario, o la diferencia de potencial necesario, para alcanzar una densidad de corriente o una corriente definida.
Entonces, si nosotros esta densidad de corriente global lo expresamos en términos de sobrepotenciales, tanto catódico y anódico, podemos construir lo que se llaman las curvas de polarización. Entonces, inicialmente vemos que las funciones son exponenciales, ¿verdad? Entonces, por eso que nos entregan curvas, si se dan cuenta acá, exponencial y exponencial. ¿Ya? Por notación electroquímica, nosotros vamos a definir, ¿verdad?, que las densidades de corriente positivas van a ser una reacción anódica y la densidad de corriente negativa va a ser una reacción catódica. Entonces, a partir de esta ecuación global basada en la ecuación de Butler-Volmer que habíamos indicado acá anteriormente, ¿verdad?, podemos construir lo que se llaman las curvas de polarización. Entonces vamos a ver, lo que nos va a interesar es cómo determinar estos parámetros. Alfa, densidad de corriente catódica, densidad de corriente de intercambio y los coeficientes de transferencia. Para ello nosotros nos vamos a ir a lo que habíamos comentado anteriormente, que es el modelo de la doble capa. Entonces, para ello nosotros necesitamos conocer los mecanismos de control, los mecanismos que van a estar involucrados en el proceso, ¿verdad?, de transporte de materia de la especie iónica, por ejemplo, desde el seno de la solución hacia la superficie metálica, ¿verdad?, para una oxidación o una reducción. Entonces, para ello, nosotros tenemos tres mecanismos de control. Tenemos un control por transferencia de carga, ¿verdad?, que va a estar ya en la interfase sólido sobre la superficie metálica. Tenemos un control por transferencia de masa, que va a estar asociado solamente, bueno, como lo indica acá, al transporte de la especie desde la solución hacia la superficie metálica. Y un control mixto que va a involucrar ambos fenómenos. Obviamente recordemos que la etapa más lenta del sistema va a ser la que controla, o la etapa controlante. Acá vamos a analizar el primer caso, por ejemplo, para ver cómo vamos a modelar nuestra ecuación y qué resultados nos va a entregar. Por ejemplo, para el control por transferencia de carga está gobernada por la ecuación de Butler-Volmer. Para esta reacción va a estar asociada a la ecuación de Butler-Volmer. Vale. Como no lleva mucha información respecto a ya que el proceso de transferencia de carga, como su nombre le indica, es donde ocurre en sí ya la reacción redox. En este caso, ya sea oxidación o reducción. Entonces va a estar directamente relacionada a la ecuación de Butler-Volmer. Entonces va a estar gobernada por esta ecuación. Puede estar expresada en términos de sobrepotencial o en términos del potencial aplicado menos el potencial de equilibrio. Entonces, a partir de eso, como habíamos visto anteriormente, nosotros podemos construir esas curvas de polarización, donde los parámetros cinéticos, en este caso los coeficientes de transferencia, vemos, si fijan acá, a medida que aumenta este coeficiente de transferencia, vemos que existe un desplazamiento de la curva. Por ejemplo, si nos vamos en la sola anódica, vemos que existe un desplazamiento de la curva anódica hacia potenciales más, en este caso, más positivos, ¿verdad? Según nuestro diagrama. Entonces, uno de las inquietudes va a ser determinar, ¿verdad?, dependiendo de nuestro fenómeno de estudio, va a ser determinar estos coeficientes de transferencia y también determinar las densidades de intercambio. Tenemos el otro control, que sería el control por transferencia de masa. Habíamos indicado, al ser un control por transferencia de masa, va a estar dada por la ley de difusión, por la ley de Fick de la difusión, ¿verdad?, donde tenemos nosotros que la densidad de flujo molar va a ser igual a menos el coeficiente de difusión por la variación de la concentración de la especie respecto de la posición X, en este caso del plano, ¿verdad? Si nosotros nos vamos a la zona de difusión, ¿verdad?, nosotros tenemos este gradiente, esta derivada de la concentración respecto de X. Aquí va a ser igual, por ejemplo, si la especie tiene que difundirse desde el seno de la solución hacia la superficie metálica, va a ser la concentración de la solución, ¿verdad?, menos la concentración de la superficie, dividido sobre el espesor de la doble capa, de la capa de difusión,
menos cero. Bueno, si nosotros colocamos nuestro que de referencias acá va a ser menos cero. En otras palabras, tenemos la derivada de la concentración respecto al plano, fácilmente podemos integrarlo como concentración de la especie en la solución menos la concentración de la especie en la superficie. Ahora, cuando ya ocurre, por ejemplo, si nos vamos en este gráfico, una vez que la especie se difunda, ¿verdad?, llega a la superficie metálica y ocurre la reacción redox, ¿verdad? ¿Qué es lo que va a pasar con la concentración de esta especie? Lo que pasaría es que se consideraría igual a cero. Por ejemplo, en un fenómeno de electrodeposición de cobre. El cobre que estaba en el electrolito se desplaza hacia la superficie metálica y reacciona, pasa a un cobre metálico cero. Entonces, cuando la concentración de la especie iónica alcanza su valor máximo, ¿verdad?, o sea, la concentración de cero en este caso, se denomina que alcanza una corriente máxima. Entonces, si nosotros combinamos la ley de Fick, ¿verdad?, con los términos de la integral y también con el término, con la relación entre la densidad de flujo molar y la intensidad y la densidad de corriente, nosotros podemos encontrar esta expresión que nos dice que la densidad de corriente aquí va a ser igual menos el número de electrones intercambiados por la constante de Faraday o el coeficiente de difusión de la especie estudiada o la concentración de la solución menos sobre la concentración en la superficie sobre el espesor de la doble capa. Entonces, al considerar una concentración en la superficie igual a cero, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos encontrando lo que se denomina una condición límite, donde la densidad de corriente, si se fijan, va a ser independiente del potencial, porque se dan cuenta, en ninguna parte de la expresión matemática yo tengo un término involucrado al sobrepotencial o al potencial, tal como lo veíamos, por ejemplo, en la ecuación por transferencia de carga. Aquí yo tengo que la densidad de corriente depende del sobrepotencial aplicado. Entonces, a diferencia del caso de transporte de carga, entonces esta densidad de corriente límite, si yo grafico una curva densidad versus potencial, ¿qué es lo que tendría? Tendría zonas, como en este caso, zonas horizontales o zonas que no dependen del potencial. En este caso serían las zonas, las mesetas planas que encontramos en las curvas de polarización. Entonces, ¿cómo me doy cuenta que existe un transporte por difusión dentro de una curva de polarización? Simplemente yo puedo ver que existe una región plana. Obviamente el control, dependiendo del fenómeno que tengamos, de esta zona de difusión va a ser muy importante. Por ejemplo, si yo tengo un proceso de electroobtención de cobre, por ejemplo, ¿verdad?, me va a convenir trabajar dentro de la zona de difusión o dentro de la zona mixta, por ejemplo, o dentro de la zona de transferencia de carga, si es que yo no quisiera, si es que quisiera hacer una electrólisis lenta. O, por ejemplo, si fuera una batería de energía, tal vez a mí me interesa trabajar en esta zona de difusión porque yo quiero que la reacción redox, ¿verdad?, que la reacción o que la velocidad sea máxima. Entonces, como yo reconozco dentro de un modelo matemático la corriente límite asociada a un proceso, a una etapa de difusión, solamente con una meseta horizontal en las curvas de polarización. Ahora nos vamos a un poco más complejo, pero ni tanto, donde es el control mixto, ¿verdad?, que involucra fenómenos de transferencia de masa y de carga. Como bien lo indica, es un control mixto. Esta expresión está asociada a cambios en la concentración en la solución y en la superficie. ¿Eso qué significa? Que la concentración en la superficie, o sea, en x igual a 0, y en el tiempo va a ser diferente de 0. Entonces, para ello, la expresión matemática que representa este control mixto va a estar asociada por por una combinación de un comportamiento por transferencia de carga, que sería este, ¿verdad? Como lo habíamos visto anteriormente, tenemos la densidad de corriente de intercambio, tenemos el coeficiente de transferencia y tenemos el sobrepotencial, por ejemplo, que va a estar multiplicado por un término asociado al fenómeno de transferencia de masa, el cual relaciona la concentración de la superficie, bueno, la concentración de la especie en la superficie
sobre la concentración de la especie en la solución. Todo esto va a estar elevado a un orden cinético, el cual, bueno, un orden de la reacción, en este caso, de la especie estudiada. Este orden de la reacción puede variar según los análisis experimentales que tengamos. En algunos casos puede ser m puede ser igual a 1, que sería el caso más simple, o estudios, por ejemplo, para la reacción de reducción del oxígeno en sales altamente concentradas, por ejemplo, en 5 molar de cloruro de sodio, 6 molar de cloruro de sodio, son soluciones hipersalinas. Este m reveló un valor aproximadamente de 0,5. Entonces, si nosotros combinamos las ecuaciones anteriores, ¿verdad? Estas ecuaciones, con esta expresión mixta, ¿no? Entonces, yo combino esta concentración en la solución menos la concentración en la superficie con la condición límite. Voy a tener una expresión para m igual a 1, que sería el caso más simple, que voy a tener este término. Entonces, ¿qué me relaciona esta expresión? Me relaciona un comportamiento por transferencia de carga, ¿verdad? Y a su vez un comportamiento por transferencia de masa. Si yo despejo la densidad de corriente de esta expresión, voy a tener una ecuación clásica, que es lo que encontramos en literatura, que va a ser la ecuación de Kotok-Levitch, que nos relaciona 1 sobre la densidad de corriente total, igual a 1 sobre el término cinético, o el término por transferencia de carga, más 1 sobre el término por transferencia de masa. A diferencia de los casos anteriores, esta expresión, al ser un comportamiento mixto, nos va a entregar nos va a representar toda la parte de la curva de polarización. Toda esta zona de la curva de polarización nos va a representar la zona de transferencia de masa, así como la zona de transferencia de carga. Inicialmente ya conozco las tres expresiones fundamentales para poder modelar un fenómeno electroquímico. Ahora va a depender mucho de la aplicación a la cual yo lo voy a dar. Puede ser un fenómeno de corrosión, puede ser un fenómeno de baterías de litio, puede ser un fenómeno de electrodeposición metálica, ¿no? Puede ser un fenómeno de celdas de energía, en fin, podemos tener muchos de catálisis como tal o de electrocatálisis, ¿verdad? Entonces, desde estas ecuaciones fundamentales encontradas para los tres mecanismos de reacción, de control, nosotros requerimos conocer los parámetros cinéticos y de difusión. Cuando hablamos de parámetros cinéticos, obviamente hablamos de la densidad de corriente de intercambio y el coeficiente de transferencia. Y cuando hablamos de los términos de difusión, obviamente necesitamos encontrar la densidad de corriente límite, ¿verdad? Esta expresión, si se fijan, es igual a esta expresión. Solamente vemos que todo este término del coeficiente de transferencia por el número de electrones, por la constante de Faraday sobre RT, lo estamos denominando 2.303 dividido entre B. ¿Esto por qué lo hacemos? Esto lo hacemos más que todo para tener concordancia o poder comprender la literatura que existe en los libros o la literatura existente. ¿Por qué? Porque muchos libros relacionan toda esta cinética a esta pendiente que se denomina la pendiente de Tafel. Eso significa esa pendiente de Tafel. ¿Cómo lo obtenemos? No sé si está acá. Bueno, lo obtenemos al sacar el logaritmo, a la densidad de corriente, al sacar el logaritmo a esta expresión que sería el logaritmo de la densidad de corriente de intercambio más el logaritmo con el exponencial se eliminan y nos quedaría todo este valor. Entonces, en otras palabras, yo tengo y igual a más b por x. Entonces, yo, en otras palabras, estoy linealizando estas curvas. Y al linealizarlo, el que ha encontrado ese camino fue Volmer. Fue Tafel. Entonces, por eso que se denominan las pendientes de Tafel. Si se dan cuenta, esa expresión no se puede hacer un ajuste, una regresión para encontrar estos parámetros cinéticos, I0 y B, también la corriente límite, necesariamente tenemos que encontrar los datos experimentales. Para ello, obviamente, se realiza un ajuste matemático de los valores experimentales mediante una regresión no lineal. ¿Se dan cuenta? Esta ecuación es una ecuación no lineal.
yo no puedo ir al Excel y colocarlo, sí, bueno, sin antes programarlo, obviamente, al Excel y colocarlo porque me haga una regresión fácil, una regresión de una línea, porque no es una línea. Entonces, para ello, estamos hablando de un caso, el caso más simple, debido al tiempo, que se llama el caso más simple. Entonces, para ello, nosotros hacemos un ajuste matemático mediante una regresión no lineal. Para ello, fácilmente yo puedo basarme en dos teorías. Una teoría que sería el potencial mixto, que me dice que para una densidad de corriente neta o total igual a 0, me dice que la densidad de corriente del cátodo es igual a la densidad de corriente del ánodo. Asimismo, me dice que, bueno, tengo otro modelo, otra ecuación, que es el modelo de superposición de corrientes, que me dice que la densidad de corriente total o la densidad de corriente neta va a ser igual a la sumatoria de las corrientes catódicas que existen en el sistema, más la sumatoria de las corrientes anódicas que también existe en el sistema. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos en una celda de electrotensión de cobre, típicamente, tal como lo había mencionado la expositora anterior, una de las variables es la eficiencia de corriente. Entonces, dentro de las naves de electroobtención, nosotros podemos tener reacciones de lo que se llaman parásitas. Tenemos la reacción principal, que sería la reducción del cobre, pero también tenemos una reacción alterna, que puede ser la reducción de iones férricos, por ejemplo, a ferrosos, si existe ese contaminante, o la reacción de evolución de hidrógeno. Tener en cuenta, esas reacciones indeseadas también tienen que sumarse a la corriente total. Pero bueno, ese es otro campo. Entonces, para ello, fácilmente el ajuste no lineal del modelo matemático anterior, ¿verdad?, de todo esto, puedo programarlo. Fácilmente yo me voy al MATLAB o a cualquier software informático, empiezo a programar de tal forma de minimizar, obviamente, recordemos, la regresión se va a basar en la minimización del error cuadrático medio, o del root mean square, que se llama, ¿verdad? Entonces, para ello yo hago una minimización, bueno, un pequeño programa. Pues tengo aquí estimaciones iniciales, una primera estimación de los parámetros de conversión para una reacción de orden 1. Dependiendo del número, yo puedo cambiarlo a una reacción 0,5, por ejemplo. ¿Se acuerdan cuando teníamos acá una reacción de M igual a 0,5, por ejemplo? Entonces yo voy cambiando el orden de la reacción. Entonces, obviamente, el proceso o la programación MATLAB me va a entregar los parámetros cinéticos asociados al fenómeno. Me va a entregar potenciales de corrosión, densidades de corriente de corrosión, por ejemplo, en un caso de corrosión. Tengo los parámetros que yo fácilmente puedo transformarlos a los cinéticos que tenemos acá. Entonces, matemáticamente se puede resolver este modelo electroquímico. Uno de los caminos para el modelado de los fenómenos electroquímicos va a ser el uso de esas ecuaciones de Butler-Volmer asociados con fenómenos de difusión. Por ejemplo, aquí tenemos un caso de estudio, ¿verdad?, donde aquí se evalúa, este es para un acero al carbono, ¿verdad?, que está inmerso en una solución de bromuro de litio. Se fijan, tenemos variaciones en las condiciones hidrodinámicas. Los valores experimentales me construyen esta curva. A priori, como yo ya conozco el modelo matemático, ¿verdad?, yo puedo indicar qué fenómenos o qué controles se pueden distinguir en esta curva para un acero al carbono inmerso en una solución de bromuro de litio, por ejemplo. Que no necesariamente puede ser la misma respuesta para otro material, por ejemplo, para un platino, no va a ser la misma. Inicialmente, a priori, yo puedo ver que en la zona anódica, ¿verdad?, para densidades de corriente positivas, tengo una curva tipo exponencial, un crecimiento de la curva exponencial. Entonces yo puedo decir que ese fenómeno de la reacción de oxidación está controlada por un mecanismo de transporte de carga, simplemente por la forma. Asimismo, aquí yo veo en la zona catódica, puedo ver que tengo dos fenómenos. Tengo un fenómeno mixto, ¿verdad?, que viene desde acá, que puede ser un incremento exponencial, que luego tiene una tendencia a una meseta plana. Entonces aquí yo tengo esta zona, toda esta parte puedo asociarlo a un fenómeno, a una reacción electroquímica, y veo que para potenciales más negativos o más catódicos,
veo que emerge nuevamente por, que llama la densidad de corriente, incrementa en valor absoluto, incrementa abruptamente. Entonces aquí yo puedo indicar que tengo otra cinética, un control por transferencia de carga, pero que puede estar asociada a otra reacción. ¿Cómo decido qué reacciones están involucradas? Obviamente la reacción anódica va a ser dependiendo del metal. Pues una reacción anódica depende del material de estudio. Si es un acero, lo que se está oxidando es el acero. Va a pasar de hierro a hierro más 2. Ahora la reacción catódica, dependiendo si fuera una solución con oxígeno, esta es una solución aireada. Entonces esta meseta plana puede estar asociada a la reacción de reducción del oxígeno. Y esta reacción, ¿verdad? Y esta última curva, según los potenciales aplicados, si yo me voy a un diagrama de Purvé, yo puedo asociarlo fácilmente, esta zona, a una reacción de evolución de hidrógeno. Entonces, ¿qué pasa cuando yo modelo? Entonces, tengo las curvas experimentales, ¿verdad? Tengo la curva experimental, aplico el modelo matemático, el modelo cinético, previamente analizado a las 3 reacciones electroquímicas. Entonces yo aplico para encontrar esta respuesta. Entonces fijan aquí yo tengo la curva segmentada que va a ser la curva experimental, tengo la curva negra que va a ser la curva modelada y tengo sus reacciones electroquímicas asociadas. Entonces como esto era para un acero, vemos que la curva verde se ajusta cabalmente, se ajusta perfectamente a un modelo exponencial, en otras palabras, a un control por transferencia de carga. Vemos que la reacción de oxígeno, ¿verdad? La reacción de oxígeno se ajusta cabalmente a, ¿verdad? Y finalmente veo que la reacción de hidrógeno se ajusta cabalmente a un modelo por transferencia de carga. Entonces, de esa forma, yo puedo ir modelando fenómenos electroquímicos dependiendo el caso de estudio. Bueno, eso por ejemplo, a partir de esta modelación y la programación realizada, yo puedo tener los parámetros cinéticos. Por ejemplo, a medida que varía la velocidad. Entonces tengo parámetros cinéticos de la pendiente de Tafel, por ejemplo, para el hierro. Tengo densidades de intercambio de corriente para el hierro. Tengo las pendientes de Tafel para el hidrógeno. Tengo la densidad de corriente de intercambio para el hidrógeno. Y bueno, en sí, tengo también para el oxígeno. Asimismo, recordemos que el oxígeno, a partir de este dato, a partir de esta curva, es un control mixto. Entonces, al tener un control mixto, necesariamente tiene que tener el término de la corriente límite. Entonces, el modelo, la optimización de los resultados, ¿verdad?, nos va a entregar una corriente límite para el oxígeno. Que vemos que a medida que la velocidad de rotación aumenta, esta densidad de corriente límite también aumenta. Si nos vamos a la ecuación fundamental para un mecanismo por transferencia de masa, vemos que al aumentar, si este término aumenta, puede ser que exista una mayor concentración de la solución dentro de la zona de difusión, o también puede ser que esté asociada a una disminución de la capa de difusión. Normalmente la capa de difusión es la más afectada con las condiciones hidrodinámicas. Dependiendo del sistema o la geometría en estudio, por ejemplo, y el caso anterior de Felipe, que no era un electrodo rotatorio, por ejemplo, era una celda rectangular. Entonces, dependiendo del caso de estudio, existen modelos matemáticos que nos van a relacionar la densidad de corriente límite con el espesor de la película de difusión. Bueno, asimismo tenemos los potenciales de corrosión, por ejemplo, dependiendo del fenómeno, ¿verdad?, y las densidades de corriente de corrosión. Tal como habíamos indicado, el modelo tiene que cumplir, tiene que asegurarse de que para una corriente total, la densidad de corriente catódica tiene que ser igual a la densidad de corriente anódica. ¿Eso qué significa? Que para una corriente total, porque para 0 en este punto, la densidad de corriente de corrosión o la densidad de corriente catódica es la misma que la densidad de corriente anódica, ¿no? Entonces, de esa forma se garantiza justo en la zona del potencial mixto. Esta teoría del potencial mixto fácilmente nosotros podemos extrapolarlo a los diferentes fenómenos, celdas de energía, baterías, aire,
metal aire, entre otros. Acá tenemos, por ejemplo, un caso de estudio donde tenemos, por ejemplo, dentro de la ingeniería y metalurgia, nosotros tenemos lo que necesitamos conocer son interacciones galvánicas, por ejemplo, en un molino SAG, en un molino de bolas, dentro de la minería para reducir el tamaño del mineral. Tenemos interacciones entre las bolas, ya sean bolas fundidas o bolas forjadas, que son de acero, con los minerales, ya sea calcopirita o pirita o arsenopirita, ¿verdad? Entonces nosotros necesitamos conocer las condiciones electroquímicas de interacción entre, por ejemplo, el metal, la bola, por ejemplo, el acero, y el mineral. Esta curva está hecha para un acero con un mineral de pirita, bajo diferentes condiciones de salinidad. 0,1 mol por litro de cloruro de sodio, 0,5 y 1 molar. Vemos que a medida que la concentración aumenta, la concentración de la sal aumenta, vemos que existe una reducción tanto o un desplazamiento de la meseta anódica del acero, ¿no? En dirección más catódica. Entonces, ¿cómo nosotros aplicamos esa teoría o toda esa modelación matemática? ¿Cómo aplicamos toda esta modelación matemática? Podemos de la misma forma programar, hacer un programa o utilizar uno similar para encontrar ese resultado. Entonces, si nosotros modelamos esas curvas, ¿verdad? Tanto para el mineral como para el acero, nosotros podemos encontrar diferentes condiciones electroquímicas. Por ejemplo, la oxidación del acero o la reducción del oxígeno, tanto para el acero como para el mineral pirita y el comportamiento del mineral. Entonces, de esa forma yo saco parámetros cinéticos que van a estar asociados a un fenómeno específico. Fácilmente, si yo quisiera conocer el comportamiento, por ejemplo, de un mineral de calcopirita en un fenómeno de lixiviación, por ejemplo, en su interacción con los cloruros o con una interacción galvánica, fácilmente toda esa teoría electroquímica puede ser aplicable. Acá tenemos, por ejemplo, otro caso de estudio para fenómenos de electrocatálisis en baterías metal-aire, donde obviamente en una batería metal-aire, uno de los, bueno, como su nombre indica, metal-aire, uno de los requisitos es utilizar el aire, en este caso no el nitrógeno porque es inerte, en este caso el oxígeno. Entonces lo que nosotros necesitamos evaluar es el material catódico, ¿verdad? Por el cual se va a reducir el oxígeno. Entonces nosotros evaluamos este material catódico a partir nuevamente de unas curvas de polarización o de una cinética electroquímica. Entonces nosotros a partir de esa teoría o de esa modelación podemos definir rangos donde existe una mayor eficiencia para la reacción de reducción del oxígeno, por ejemplo. Yo puedo indicar que dentro de esta zona, vemos que la curva experimental ajusta hasta acá con la curva teórica, con la modelada. Pero vemos que para potenciales entre menos 400 y menos 600 se desvían. Entonces, en este caso de estudio es para un metal, creo que plata, si mal no recuerdo, sí es para plata, es una solución concentrada de cloruro de sodio. Entonces, si se dan cuenta, esta desviación fácilmente puede estar asociado a la absorción de especies iónicas. Entonces, ¿se acuerdan la teoría de la doble capa? Fácilmente puede estar asociado a la absorción de las especies iónicas, en este caso cloruros, sobre la superficie metálica, lo cual, ¿qué va a hacer? Va a reducir la superficie activa y por ende va a reducir la densidad de corriente. Obviamente, y asimismo puede reducir la eficiencia de proceso. Entonces, de esa forma nosotros podemos encontrar diferentes casos de estudio, los cuales vamos a aplicar toda esa teoría. Acá tenemos, por ejemplo, otro caso de estudio para fenómenos de electrocatálisis en la metalurgia adaptiva, donde nosotros, dentro de la metalurgia adaptiva, nosotros en nuestro grupo de trabajo desarrollamos nuevas aleaciones de materiales para fenómenos de electroobtención de cobre, para procesos de electroobtención de cobre, donde obviamente uno de los requisitos es, bueno, si nosotros queremos optimizar los ánodos de cobre, uno de las variables para optimizar es el sobrepotencial. Entonces, de esta forma nosotros podemos construir podemos sintetizar diferentes aleaciones y empezar a conocer su comportamiento electroquímico para poder decidir si ese ánodo, si ese material es bueno o malo. Bueno, creo que aún estamos en tiempo.
tenemos otras reacciones de evolución de oxígeno, ¿verdad? En la electrocatálisis del agua, donde vemos cómo las densidades de corriente de intercambio, así como las pendientes de Tafel, afectan el fenómeno. Ahora vamos a entrar a la otra parte, bueno, creo que ya estamos en hora, a lo que esto vamos a hacer rápido, a la simulación de fenómenos electroquímicos. Una de las preguntas es, ¿para qué simulamos los fenómenos? Obviamente nosotros necesitamos entender, pero ¿para qué vamos a simular? Para tener un mejor entendimiento del fenómeno, para poder predecir condiciones, para poder innovar, para poder optimizar un proceso o para controlar, ¿verdad? Por ejemplo, si yo tengo una celda electroquímica que veo que aparentemente funciona al 50%, ¿qué tal yo puedo optimizar a partir de modelaciones, de simulaciones matemáticas? Yo puedo optimizar la geometría o los parámetros o las variables de trabajo, caudales, concentraciones, entre otras. Hemos indicado que los fenómenos electroquímicos ocurren en la interfase sólido-líquido. Tenemos una tubería oxidada, tenemos una celda de electrotensión o tenemos acá una batería, ¿verdad? Una batería de litio. Bueno, acá tenemos un ejemplo clásico para entender cómo las variables que van a estar involucradas. Sabemos que al ser una interfaz sólido-líquido asociado a fenómenos electroquímicos, vamos a tener condiciones hidrodinámicas. Por ejemplo, este es un electrodo disco rotatorio, el cual está girando, ¿verdad? Esto está girando. Entonces vamos a tener una hidrodinámica involucrada. Asimismo, una electroquímica involucrada en la superficie del electrodo. Entonces, para la parte de la hidrodinámica, nosotros nos vamos a ir a las ecuaciones fundamentales, que va a ser la mecánica de fluidos, que en este caso vamos a utilizar la ecuación de Navier-Stokes, donde tenemos fuerzas de inercia, tenemos fuerzas de la presión, tenemos fuerzas viscosas y tenemos fuerzas externas. Obviamente, para un fluido incompresible y bajo condiciones estacionarias, yo puedo aplicar la ecuación de continuidad, que va a decir que el tensor de la velocidad va a ser igual a 0. Y también ahora para la parte de la concentración y el flujo molar, yo voy a utilizar las ecuaciones de Nernst-Planck. En este caso, inicialmente, la ecuación fundamental va a ser la derivada de la concentración respecto del tiempo, más el tensor del flujo molar de la especie iónica, obviamente, igual a un término de reacción, pero este término de reacción va a ser se define para reacciones no electroquímicas o para reacciones químicas, por ejemplo, de equilibrio, donde el término de la expresión para el flujo molar o la densidad de flujo molar va a estar asociada a la ecuación de Nernst-Planck, donde tenemos aquí transporte por difusión, transporte por migración y un transporte por convección. Entonces, el acoplamiento entre la mecánica de fluidos más la ecuación de Nernst-Planck y más lo que es la ecuación de Buttel-Volmer, ¿verdad? Esta es dentro de la ecuación de Nernst-Planck nosotros tenemos que garantizar la electroneutralidad. ¿Eso qué significa? Que la cantidad de cargas en los reactantes es igual a la cantidad de carga en los productos, ¿verdad? Bueno, tengo la ecuación de Nernst y aquí yo tengo la densidad de corriente. ¿Recuerdan? Dentro del modelo no es fácil trabajar para mí en términos de densidad de flujo. A mí me conviene trabajar en términos de una variable más manipulable, que es la corriente. Entonces yo tengo que combinar o tengo que resolver simultáneamente en diferentes dimensiones la mecánica de fluidos, el transporte de materia y la reacción electroquímica. Bueno, acá tenemos un caso de estudio. Por ejemplo, si nosotros consideramos un ingreso de un fluido por una tubería donde hay un electrodo, ¿verdad? Y tenemos una salida. Bueno, nosotros necesitamos saber cómo varía la concentración del oxígeno en la superficie del electrodo. Bueno, nos dice que la concentración inicial es de 0,21 mol metro cúbico. Entonces, bueno, acá obviamente vamos a asumir que el efecto de la migración puede ser despreciable debido a la elevada concentración de sales. Bueno, consideramos algunas consideraciones, podemos tomar un estado estacionario sin reacciones homogéneas. Eso significa que este término va a ser 0. La ecuación de Buttel-Volmer para una reacción de reducción de oxígeno puede ser expresada de esta forma, donde términos de la pendiente de Tafel y la densidad de corriente de intercambio yo las había determinado anteriormente a partir de la modelación. Para ello existen diferentes softwares. Podemos utilizar hay diferentes softwares para simulaciones matemáticas.
el MATLAB, tenemos el Inventor, el AutoCAD, tenemos COMSOL. Entonces acá tenemos, yo utilizo el COMSOL. Entonces acá nosotros creamos la figura, creamos la geometría y empezamos a considerar los fenómenos involucrados. Tenemos la mecánica de fluidos y el transporte de especies diluidas. Finalmente, posteriormente se hace un enmallado después de colocar las condiciones del fenómeno y resolvemos tanto para la mecánica de fluidos, por ejemplo, perfiles de velocidad, y también para los perfiles de concentración, para diferentes sobrepotenciales, por ejemplo. Vemos cómo varía la concentración para un sobrepotencial definido, 0,7 o 1,2. Entonces, de esa forma nosotros podemos entender numéricamente el fenómeno. Bueno, acá tenemos más perfiles de concentración. Casos de estudio podemos encontrar variados en la literatura. Tenemos celdas de electrocatálisis, por ejemplo. Tenemos casos de estudio de celdas de combustible, ¿verdad? Tenemos casos de estudio, bueno, tenemos acá otras celdas de combustible. Tenemos casos de electroobtención, donde nosotros fácilmente podemos simular el comportamiento de la concentración. Bueno, eso sería mi presentación. Muchas gracias por su atención. Estoy atento a sus preguntas. Muchas gracias, Álvaro. En el chat no tenemos ninguna consulta. No sé si alguien quisiera hacerla, podría por favor activar su micrófono. Parece que todo ha quedado súper claro. No tenemos preguntas. Perdón. No sé si me escucha. Sí, claro, por favor, Maura. Álvaro, buenas noches, ¿cómo estás? Tengo una consulta, Álvaro. ¿Qué simuladores utiliza o están utilizando o recomiendas para la última parte que dijiste? Para la electroquímica, yo te recomendaría que utilices el COMSOL, porque el COMSOL ya tiene todas las ecuaciones base fundamentales involucradas en su software. Sin embargo, por ejemplo, el MATLAB o el AutoCAD, tú tienes que programar todas las ecuaciones. Entonces, es un poquito más complicado. Entonces, tú tienes que elegir un software que sea amigable. En este caso, para la electroquímica, desde mi punto de vista, el COMSOL es un software amigable que ya tiene todas las ecuaciones. Tú le colocas las condiciones de borde nomás. Claro, porque con el MATLAB igual como son varios datos, o sea, no son fácilmente, no tengo la cantidad exacta, pero son muchos datos que se tiene en las curvas de polarización, entonces Sí, por eso era mi consulta. dependiendo la construcción de esta curva, tú puedes tener hasta 1000 datos. Sí, De sí. hecho lo bueno del COMSOL es que el COMSOL tiene una interfase que te asocia con el MATLAB. Entonces tú puedes conjugar, es un poco complicado, no es fácil, pero de poder se puede. Ya, Hay que gracias. empezar a practicar, ¿no? Ya, luego, gracias. Ya no tenemos más consultas, pero sí felicitaciones y muy buena la presentación, indica Yara. Gracias. Bueno, muchas gracias, Álvaro. El tema expuesto es un tema de gran interés, principalmente en el campo académico. Nos sentimos muy contentos por haber contado con su presencia, agradecerle por el tiempo, por los conocimientos impartidos y esperamos vernos hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias y felicitaciones. Muchas gracias por su invitación. Hasta la siguiente.